Tiempo para analizar la actualidad en tertulia. Saludamos a buenas horas a Carlos Talavera. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, bien. Encantado de saludarte y también de saludar a Vanessa Ramírez. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ya veo que tú también estás muy bien hoy. Sí, efectivamente. Sí, sí, sobre todo porque no me ves muy bien, ¿no? Pero, pero Veo bueno. algo rojo por ahí, pero no Sí, sé. sí, sí. Estar estoy. En el vídeo final, que es lo importante, en el máster, como digo yo, final, se me está viendo, así que ahí eso es lo que yo creo que va a importar. Luego miraremos a ver dónde ha estado ese pequeño fallo bueno, que siempre hay alguna eventualidad de estas que se nota. Bueno, si les parece, empezamos hablando muy rápidamente porque ya la actualidad va tan rápido que se van quedando atrás temas y uno de los temas que se ha quedado atrás ya hoy martes, pues casi ya ni se va a hablar del Papa porque ya bastante hablamos. Pero Carlos, esa visita del Papa, para ti, ¿qué ha supuesto para Canarias? Bueno, para mí lo que ha supuesto ha sido un verdadero follón de tráfico y de limitaciones de todas clases que yo creo totalmente innecesarias, ¿no? Y luego, a ver, desde el punto de vista político, pues es un postureo tremendo, todos los políticos queriéndose hacer fotos con el Papa. Está claro que el jefe de la Iglesia Católica arrastra bastante gente, eso es innegable. Hay muchos católicos que luego no lo practiquen realmente, ¿no? Ni la caridad ni nada. Y a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, el caso de la alcaldesa de Mogán, de Onalia, bueno, se llama, si no me equivoco, ¿no? Porque, claro, cuando llegan los inmigrantes en el año 2020, donde había encima una pandemia, donde estaban los hoteles cerrados y donde se intentó alojarlos de alguna manera, porque era una cantidad muy grande en hoteles de la zona, pues ella era de las que se negaba totalmente y ahora viene a recibir al Papa, que viene precisamente a decir que hay que abrirle, que bueno, los pobres inmigrantes estos que vienen para acá, que vienen con una mano delante y otra detrás, porque hay que atenderlos como personas, como humanos que son, ¿no? A mí esas contradicciones es que me machacan mucho la cabeza, ¿no? Ya. Bueno, quiere decir, me machacan mucho la cabeza, no, me suponen, la verdad, hasta cierto punto un cabreo, ¿no? Vanessa, ¿y tú qué opinas de esa visita? Estoy prácticamente totalmente de acuerdo con Carlos. Hay que recordar que Onaria Bueno, si no recuerdo mal, también había dicho que se negaba a pagar los entierros de los inmigrantes que llegaran muertos a Arguineguín en aquella época. Con lo cual creo que la incoherencia de esta señora es absoluta, ¿no? Con respecto a su actuación cuando ha llegado el Papa. Luego, por otro lado, yo me alegro por la visita del Papa, me alegro porque aquí, bueno, mayoritariamente las personas son cristianas, católicas, ¿no? Y bueno, he visto mucha emoción en las calles también en eso. Yo no es que sea católica practicante, soy católica obligada, pero bueno, en ese sentido me alegro. Y que Canarias haya puesto de alguna forma en el punto, en el punto, ¿no? de la inmigración, veremos a ver si sirve para algo, pero me temo que no va a servir absolutamente para nada. Sí, sobre todo a lo mejor, como yo decía antes, por la rapidez con la que vamos con la información, que ya todos esos mensajes se escucharon en la semana que estuvo el Papa, un día más tarde, pero ya martes ya estamos hablando de otra cosa y ya esta información queda sepultada, ¿no, Carlos? Parece que esto va tan rápido que esos mensajes han Mira, estado permanentes en nuestra cabeza, pero muy por poquito. una vez sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con lo que dice Vanessa, ¿vale? Y efectivamente yo creo que es que hay que pasar página. Sí, yo creo que ya dije al principio que esto era un montón de problemas los que se generaban y la visita del Papa no resuelve ninguno de nuestros problemas. Ojalá cambie la mente de alguna gente. Yo creo que la mente del pueblo no cambia. El pueblo canario es solidario, siempre lo ha sido, pero que no creo que vaya a haber ningún tipo de cambio desde el punto de vista de las direcciones políticas en cuanto al tema por el cual el Papa vino a Canarias, ¿no? No lo creo, pero bueno, no creo que vaya a haber más consecuencias. No. Y Todo porque la inmigración está siendo el objetivo de muchos partidos políticos. Unos lo utilizan aparentemente como que lo ayudan y demás, como que se toman medidas para ayudar a estas personas que vienen por esta ruta tan peligrosa, y otros directamente pues los atacan como el enemigo número uno. Entonces no creo ni que unos ni otros estén de forma efectiva y real planteándose la solución de un problema tan importante y
tan poco probable que esto termine como es la inmigración, y no hay sino que ver las posturas que se están tomando desde hace poco, desde hace un tiempito para acá, por Europa. Bueno, hablemos de otro asunto también. Yo no sé qué podemos hacer ya para, este tema lo abres tú, Vanessa, la vivienda para lograr que esto baje, porque veíamos un informe donde se reflejaba que en otros países ya empieza a estar un poquito más estancado el precio, incluso a bajar, pero lo que es España y Portugal sigue al alza. Y en el caso de Canarias está superando ya los 2.230 euros por metro cuadrado, o sea, un auténtico disparate, es el precio teórico más alto, y encima estamos viendo cómo los jóvenes, también a través de diferentes informes, están padeciendo problemas de salud mental porque tienen que emplear más del 50%, en algunos casos muchísimo más, para, bueno, pues para la vivienda, y esto es insostenible. Estamos en un estado, estamos en una economía absolutamente capitalista, entonces no nos tiene que llamar la atención esto. O sea, aquí es un tema de oferta-demanda, el que más tiene es el que se lo puede permitir, y el que no se lo permita. Esto funciona así, ¿no? Es la política del capital. Independientemente de eso, yo, que he hablado en muchas ocasiones sobre este tema aquí, creo que el problema de la solución, o sea, que la solución a este problema tan importante como la vivienda, siendo el quinto pilar fundamental, ¿no?, para un estado del bienestar, debe de abordarse desde un punto de vista estatal. Hay que nacionalizar, hay que adoptar medidas generalistas para todo el territorio. Aquí en Canarias tenemos un problema de territorio limitado. Las políticas no han ido en torno a crear más vivienda. De hecho, ahora el consejero que tenemos actualmente en el gobierno de Canarias para el tema de vivienda, no recuerdo ahora el apellido, Pablo Pablo, pero no Rodríguez, recuerdo el apellido, Pablo Rodríguez, sí. efectivamente, bueno, pues ha salido diciendo que los planes primeros y segundos de vivienda pública que salieron en los años 80, donde las personas han estado con un alquiler y si cumplen unos requisitos a partir del decreto del año 2023, podían acceder, porque eso es lo que se le dijo en su momento y ha quedado ratificado en este decreto, que podían acceder a la propiedad de esa vivienda. Bueno, pues han dicho que no, porque parece ser que Edisocampo se quedaría sin capital, se quedaría sin... O sea, al final no estamos arreglando ningún problema. Venimos a poner algunos parches. Hoy, por ejemplo, los tenemos en San Bartolomé de Tirajana, tenemos a Pablo Rodríguez, tenemos a Augusto Hidalgo, un poquito pues haciendo pre-campaña para decir que sí, que se van a crear algo de viviendas, no sé lo que van a decir exactamente, pero realmente no se está apostando por esto. Y no se está apostando porque no interesa. Realmente yo creo que no interesa. Y creo que el problema no podremos resolverlo desde una comunidad autónoma. Creo que esto es un tema estatal. Ya. Carlos, ¿qué opinas? Bueno, a ver, yo creo que esto es un problema que es multifacético, o sea, tiene muchas caras, intervienen muchos factores, ¿no? Primero, yo creo que el problema más importante que tenemos, y tenemos que volverlo a enlazar con la inmigración otra vez, ¿no? Es que existe, aunque hay vivienda, o sea, a ver, ¿cómo empiezo? A ver, lo que comentaba antes Vanessa, o sea, a mí me parece que es indiferente la forma de utilización de una vivienda. Quiere decir, sea en propiedad o sea arrendada, se garantiza de igual manera el derecho a la vivienda, el derecho a tener un techo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? El problema es que no existe en el mercado, ¿no?, por decirlo de alguna forma, suficientes viviendas a precios asequibles para que la gente pueda acceder a ellas, bien de arrendamiento o bien como venta. Ahora mismo tenemos un problema, como decía Vanessa, estamos en un estado, aunque teóricamente se llame social y democrático de derecho, y lo de social significa que hay que atender a ese tipo de cosas, pero en realidad estamos en un estado que es completamente capitalista, rigen las normas del mercado. Y en el ámbito de la vivienda, no es la primera vez en la que se produce un boom de precios, ¿no? Mira, hace poco tiempo mi hija compró una casa. Mi hija compró una casa. Desde mi punto de vista, el precio que tuvo que pagar por la casa está completamente sobredimensionado, un disparate. Pero bueno, el banco da hipotecas y se pueden comprar.
Pero comentándolo con el notario, decía que él veía una situación muy parecida a la situación que se produjo en el año 2007, que probablemente ustedes se acuerden que en el mes de agosto, septiembre del 2007, se produjo una crisis tremenda Sí. provocada precisamente por el boom inmobiliario, ¿no? Y entonces cayeron un montón de cosas, cayeron las empresas de construcción una detrás de otra, cayeron, todo el mundo al paro, un verdadero desastre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que existe ese incremento del precio, pues por factores que son puramente mercantiles, claro, en zonas como puede ser zonas de las Islas Canarias, me estoy refiriendo, y la isleta antes no la quería nadie, era un barrio marginal poco menos, ¿no? Ahora comprarte una casa en la isleta es una maravilla. Sí, o Buenarteme, por ejemplo, A mí, también. dime. No, o Buenarteme también, por Buenarteme, ejemplo, otro barrio sí, que sí, dices tú que ahora está Buenarteme, al alza y que efectivamente. vamos, Hombre, imposible. están relativamente cerca de la playa, relativamente, ¿no? Mm, Yo siempre digo que cerca de la playa vivía yo cuando vivía a 50 metros de la playa chica, pero vivir a 250, 300 metros o casi a 1 kilómetro de la playa, eso no es vivir cerca de la playa para mí, ¿no? claro. A un tipo de Madrid, pues a lo mejor sí, sí le parece cerca, ¿no? Pero claro, el problema es que tenemos aquí tenemos dos problemas. Primero, desde el punto de vista de la vivienda social, ¿no? No existe construcción ni promoción de viviendas sociales en Canarias, en España tampoco, pero en Canarias concretamente, no existe promoción desde hace más de 20 años. ¿Vale? Segundo, tenemos una inmigración legal, porque la inmigración ilegal no va buscando vivienda. Mm, La inmigración legal, desgraciadamente, los pobrecitos van a unos albergues y lo que quieren es marcharse de aquí lo antes posible, ir a Francia, Alemania, España, a Italia, que es donde quieren ir. Ellos quieren ir a Europa, no quedarse aquí en unas islas africanas donde hay un paro tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La inmigración legal también ha crecido un montón en los últimos 20 años. ¿Vale? Pero un montón es un montonazo. O sea, Canarias tiene una densidad de población que no la tiene ni Singapur. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Que unimos una cosa con la otra. El tipo que viene de fuera, que viene de Alemania o viene de Italia y que vienen aquí a trabajar, ¿no? A establecerse porque tienen derecho, de acuerdo con los convenios internacionales, pues ocupa, entre comillas. Quiere decir, viene con capacidad económica, ahora ya se te ve, y pone y adquieren una vivienda o arriendan una vivienda al precio que sea, sin mm, problema. ¿Qué pasa? Que el individuo que está aquí le va a costar más. Y si el individuo que está aquí además tiene una economía relativamente pobre, por decirlo de alguna forma, está en situación precaria y demás, pues le costará muchísimo, muchísimo más, ¿no? Entonces, ¿cuál Luego solución tenemos, sería, José Vanessa? Luis, Dime, perdón. no, José Luis, si me permite, es que Sí. tenemos un añadido a lo que ha dicho Carlos, y es la vivienda vacacional. La vivienda vacacional que está afectando, sin querer demonizarla, aunque yo personalmente no estoy muy de acuerdo con esta forma de vivienda, ¿no? La vivienda vacacional ha afectado gravemente al mercado inmobiliario, ¿no? Tanto al arrendamiento como a la propiedad. Date cuenta que están hablando de la isleta, de Buenarteme, son barrios típicos donde se da lo que todo el mundo ahora ya conoce como la gentrificación, ¿no? Donde echamos a todas las personas que vivían normalmente, ¿no? Las personas típicas, oriundas de este barrio, al comercio local. Bueno, pues todo eso lo está empujando la vivienda vacacional hacia afuera. Con lo cual, esa parcela que en un principio era una parcela de un barrio donde había una economía media, bueno, pues ha subido, sube el metro cuadrado, con lo cual solamente se lo pueden permitir a aquellos que puedan comprar. Y lo que se está produciendo efectivamente es eso, es la compra por parte de esos grandes tenedores que Mm. están creciendo en Canarias, que eso es un dato importante, están creciendo en Canarias pues para eso, para crear negocio con algo que no se podría negociar, como lo dice la Constitución española, que tiene que proteger a la vivienda. Pues mira, yo en ese sentido estoy completamente en desacuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que Vale. hay que leerse el informe del Colegio de Economistas de Las Palmas, que claramente define cuál es la incidencia de la vivienda vacacional en este campo. Y es mínima, es mínima. Y además hay otro problema. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando me dicen gentrificación, porque es un término que viene importado, como muchos otros de los Estados Unidos, y que no significa nada realmente. O sea, si tú te vas ahora mismo por la isleta, te encuentras un montón de casas casi destruidas, o sea,
Sí, en ruina. a punto de derrumbe, ¿no? Mm. ¿Qué ocurre? Viene un tipo y quiere comprar la casa. ¿Por qué? Porque aquella gente que vivía en esa casa no la vive. Se va a otro sitio y no la alquila ni la vende. ¿Por qué? Porque está esperando que suba el precio. Pero claro, viene un señor que puede ser de aquí o puede ser de otro sitio y la compra, la rehabilita y la pone como vivienda vacacional. ¿Cuál es el problema? Después dice, no, es que la zona isleta Guanarteme. Mira, la mayoría de los edificios que se han construido en Guanarteme, de la Plaza del Pilar hasta Guanarteme Canteras, ¿no? Plaza del Pilar hasta la calle la Naval por ahí, la mayoría de los edificios que tienen más de 3 o 4 pisos, en su día fueron edificios de apartamentos o residencias u hoteles. La mayoría, ¿eh? ¿Por qué? Yo no viví eso, ¿vale? Yo trabajé incluso en la hostelería ahí. La mayoría, nadie se quejaba y había un chabolismo tremendo en esa época. ¿Vale? Ahora mismo esas viviendas, muchos de esos edificios, incluso algunos edificios completos, que yo no estoy muy de acuerdo, no que no sean viviendas vacacionales o que no se exploten turísticamente, sino cómo se están explotando como viviendas vacacionales cuando realmente no son viviendas vacacionales, son apartamentos turísticos, ¿no? Pero eso ya existían, eso ya estaban, y estaban como apartamentos turísticos, se dedicaban al turismo, no se Pero dedicaban a la sí, vivienda sí, particular. pero en esta época a lo Y mejor el incremento de vivienda vacacional ha sido mucho mayor, ¿no? Y ese número tan pero alto a lo mejor ha hecho que todas esas viviendas que Pero, antes eran pero residenciales ahora no lo sean. pero es que las cifras que se obtienen cuando se hace un estudio, como el que hizo el Colegio de Economistas, insisto, yo no lo digo por la cara, lo digo porque, porque las conclusiones del estudio que hace el Colegio de Economistas de Las Palmas dice que es mínima la incidencia de la vivienda vacacional. Y no solo eso, en el año 2007, cuando ocurrió aquella crisis, o sea, ustedes recuerdan que se construía en aquella época, eran nuevitos todos los edificios, todas las construcciones que estaban en lo que ahora mismo es la avenida Juan Carlos I, Siete Palmas y todo eso por ahí para arriba. Los precios eran brutales, precios de viviendas en la calle, en esa avenida, que rozaban los 300.000 euros. Y yo recuerdo tener clientes que pagaron un piso de esos a 300.000 euros y el banco le daba la hipoteca y además le daba para que pusiera los Sí, muebles de sí, sí, cocina. antes ¿Qué se regalaba ocurrió? Que prácticamente. con la crisis, aquella gente se vio que esos inmuebles no valían ni 180.000 euros y lo habían comprado por 250. Claro, estamos ante la misma burbuja. Es una burbuja, se infla y cuando una burbuja de jabón, una pompa de jabón, pues Sí, cuando colapsa, se estalla, ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿Eh? exactamente. Y yo no creo, ya digo, yo no creo que... Además, otro dato, la Muy vivienda rápido, vacacional, Carlos. donde más Sí. viviendas vacacionales hay, es en las zonas turísticas. En las zonas turísticas, en San Bartolomé Tirajana es donde más viviendas turísticas hay, ¿vale? Nos llama mucho la atención ver en la calle, yo qué sé, Triana o por ahí, ver un letrero que diga vivienda turística, pero son las menos. Vanessa, para cerrar este asunto, muy rápidamente. Con lo que dice Carlos, bueno, yo creo que hay informes que no están en absoluto de acuerdo. Yo no he leído el informe del Colegio de Economistas, pero desde luego el Observatorio de Vivienda, los informes medioambientales y los informes con base en el derecho urbanístico no tienen nada que ver con los datos que acaba de dar Carlos. Por cierto, la palabra gentrificación no viene de Estados Unidos, viene de América Latina. ¿Y por qué viene de América Latina? Porque en América Latina el derecho urbanístico va por delante y nosotros vamos por detrás en ese sentido. Y ya lo que estamos viviendo aquí se ha vivido y se está intentando solucionar en zonas como Brasil, Colombia. Así que no es algo nuevo de aquí, o sea, es algo que viene de allí, pero precisamente porque el derecho urbanístico en América Latina va como 2 o 3 pasitos por delante de nosotros. Bueno, el siguiente tema, muy rápidamente, Carlos, porque nos quedan apenas pues 7 minutos. Estamos hablando de si habrá o no habrá moción de censura. Semana también importante, ¿no? Para ver todos estos temas que están relacionados, sobre todo con el Partido Socialista. También algunos temas también están relacionados con el Partido Popular, con la Quiche. Pero veíamos ayer, por ejemplo, que Junts decía que si, bueno, va a haber moción de censura, que no sea Feijóo quien sea el candidato. ¿Tú crees que esta podría ser una alternativa o es otro globo sonda a lo mejor que lanzaron como el que dijeron de Feijóo que se reúna con Puigdemont en Waterloo? Bueno, vamos a ver, yo creo que es que los partidos políticos actúan en función de la capacidad que tengan para hacer cosas, ¿no? Y ahora mismo Junts no tiene capacidad ninguna para hacer nada. Lo único que puede hacer son ese tipo de declaraciones para ver, para forzar un poco la situación y de cara a sus votantes propios, ¿no? Eso de ir a ver a Puigdemont a Waterloo no se lo creen ni loco.
¿vale? Y fumando grifa se lo cree, ¿vale? ¿Por qué? Porque, a ver, para Feijóo eso es imposible. ¿Por qué lo dice? Precisamente porque es imposible, porque si Feijóo fuera allí, a ver luego qué coño hacía, ¿vale? Yo sinceramente creo que llevamos 3 años sin presupuesto, los presupuestos prorrogados, que sí, que hay una mayoría relativa en el Parlamento que aprueba algunas leyes, pero es que se están aprobando leyes en el Parlamento que significa gasto público y ese gasto público no está en los presupuestos que están prorrogados. Yo alucino, o sea, hay un libraco que tengo, un libraco muy tal que es tomo gordote así, que es sobre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos. Y me llamó mucho la atención cuando empecé a leer porque lo que venía a decir es que los Estados Unidos de América, el gobierno de los Estados Unidos de América, el Congreso, el Senado, todo el rollo este de los Estados Unidos, la principal función que tenían era fijar el presupuesto y aplicar el presupuesto. Esa es la principal función y eso es así en todos sitios. O sea, si no es capaz de aplicar, de hacer un presupuesto y de aplicar un presupuesto un gobierno, entonces falla, tiene que irse. Es que es simplemente eso, tiene que haber otro que sea capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque el presupuesto es lo que nos va a decir, por ejemplo, qué es lo que podemos destinar a vivienda social. A viviendas sociales. Y es que aquí los presupuestos están prorrogados. Tenemos un colapso administrativo. Mira, hay unas oposiciones convocadas que me caen a mí muy de cerca, de convocatoria del año 2022. Estamos en el año 2026 y la convocatoria se publicó el año pasado para empezar y todavía no ha salido la lista definitiva de admitidos a esa convocatoria. Ese colapso, ese anquilosamiento, esa paralización del Estado viene determinada por la falta de presupuestos también. O sea, señores, es que es una cosa muy grave y no nos damos cuenta y seguimos con alegría y buen humor. La ministra de Trabajo, esta que vive en el país de Yupi, pues lanza que hay una nueva prestación para los padres que cogen permisos para no sé qué. Pero esto es una locura. O sea, hay que crear, tiene que haber un gobierno que sea capaz de formular unos presupuestos, llevarlos al Parlamento y que se aprueben y que se hagan las modificaciones que sean, pero que se hagan democráticamente. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Y este gobierno no lo puede hacer. Vanessa. Conclusión. Bueno, yo respecto a Junts, a pesar de que en las últimas elecciones se supo, ¿no?, que todos los asesores del Partido Popular pues estaban volviendo, bueno, eso lo dijo el ex portavoz del Parlamento del PNV, ¿no?, Aitor Esteban, que estaban como locos, ¿no?, los asesores del Partido Popular llamando a Waterloo, ¿no?, para poder llegar a un acuerdo. Desde luego, la foto va a ser imposible producirse, que es lo que Junts quiere. De todas maneras, hay que entender que Junts tiene ahí una pelea interna, no en su partido, pero sí en Cataluña, donde tiene ahí a su derecha, pues tiene a otro partido que le va ganando día a día votos. Pero al Partido Popular no le da tiempo de cambiar, porque esto va siempre de relatos, ¿no? Entonces, al Partido Popular no le da tiempo de crear otro relato para poder justificar una foto de Feijóo con Puigdemont en Waterloo. Yo creo que no va a haber moción de censura, yo creo que se va a agotar la legislatura, fíjate. Si se adelantaría, para mí sería una sorpresa. Yo creo que no. También todo tendría mucho que ver con, sobre todo, no quitando lo del tema de Coldo, que me parecen pues unos corruptos y que bueno, que ahí se quedará, pero vamos, que al final son corruptos que han salido del partido, pero sí que es verdad que podría afectar a la legislatura el camino, ya no el tema de Zapatero, porque estaría fuera del gobierno, pero sí el tema de Leira y Serdán, que a pesar de ser un caso que no nace del gobierno de momento, parece que pudiese apuntar a que nace en el partido, ¿no? Ya. Con lo cual, ahí yo creo que este es el caso realmente que podría afectar la estabilidad del gobierno, a pesar de todo el ruido mediático que hay, en algunos casos interesados, en otros casos pues no tan interesados, para quizás reflejar un estado de locura cuando tampoco es para tanto. En este caso, esta Que no hay semana, como nada decía, nuevo, me refiero que no hay nada nuevo. Vivimos en un estado en el que la corrupción se ha dado porque no se ha trabajado en ella. Carlos, en este caso, esta semana, pues también Zapatero, ¿no? Va a dar explicaciones
Pero ya se sabe la tasación de esas joyas, 1.300.000 euros en una primera tasación. Encima, parece que de momento no ha habido ningún reflejo de que lo haya ni tributado, ni se haya dado conocimiento de todas estas joyas. ¿Tú crees que esto también puede ser determinante? Bueno, yo creo que aquí se podría abrir probablemente un procedimiento tributario, ¿no? Porque si él ha recibido esas joyas y si son regalo, parece ser, o tal, pues bueno, hombre, que te regalen un anillo cuando te vas a casar, puede ser más o menos valioso y tal, pues no lo declaras, ¿no? Ni se te ocurre, ¿no? Estás tan emocionado que no lo declaras. Pero claro, cuando te declaran joyas por cientos de miles de euros, incluso 1 millón de euros, pues lo lógico es hacer una declaración que se llama del impuesto sobre sucesiones y donaciones, ¿no? Y entonces, claro, me extraña muchísimo que un político de la talla de Zapatero, que ha sido presidente del gobierno, no sepa eso, ¿no? Y que tenga tantos asesores y demás, no lo sepa. Yo creo que podría abrirse una causa también en el ámbito tributario. No sé si de delito fiscal, el impuesto sobre donaciones es un impuesto relativamente caro, ¿no? Y dado el importe que tiene la valoración esa que se ha hecho, que habrá que ver qué valor tenían en el momento de la donación también. Pero bueno, pues, y luego también otra duda que se me plantea, porque alguien lo dijo por ahí en una de las redes sociales y tal, que bueno, que esa era la tasación, parece ser, de una empresa tasadora que era gente que era del PP y tal y cual. Pero bueno, siempre en los procedimientos judiciales, Vanessa eso sabe más que yo, siempre cabe la posibilidad de tener una tasación pericial contradictoria, ¿no? De mandar tu perito que lo tase. Pero vamos, ya de entrada ya supone, si no es 1 millón y pico, pues mucho menos no va a ser, ¿no? Claro. Creo yo. Sí, Y sí. entonces ahí a mí se me ocurre que eso puede traer más colilla Bueno, para Zapatero y compañía, evidentemente. claro. Yo creo que el gobierno en esto puede estar afectado únicamente en las conexiones que hayan entre ellos, pero el marrón se lo va a tener que comer Zapatero, que es el que tenía las joyas en su casa o en su despacho, no sé. Sí, sí. Vanessa, para acabar. Parece ser que la defensa, bajo el principio del derecho a defensa, ha solicitado que en el interrogatorio pues no se interrogue sobre este asunto, precisamente para poder solicitar un derecho que tiene el investigado, solicitar otro interrogatorio y poder referirse a este tema con mucha más información y más pruebas para la defensa. Veremos, el juez parece ser que todavía no se ha pronunciado a este respecto y veremos qué resuelve en este sentido. Yo, pues lo mismo digo, o sea, hasta que es un procedimiento que está en un estado tan embrionario que todavía es como imposible sacar alguna deducción fundamentada, ¿no? Jurídicamente, y poder emitir una opinión sobre este tema. Yo creo que va a ser un tema que va a ir para largo. Y que bueno, estoy deseando un poquito ver el interrogatorio, ver qué es lo que sale de ahí. Bueno, pues veremos qué ocurre en ese interrogatorio, veremos qué explicaciones se dan al respecto, veremos qué repercusión tiene también, aparejado o no, al gobierno o al partido, y ya lo abordaremos en futuras tertulias. Carlos, para terminar, ¿tienes algo preparado dentro de la asesoría? ¿Tienes algún curso, alguna formación, algo de la asociación, algo que nos quieras contar para cerrar esta tertulia? Bueno, no, ahora mismo cursos no, ahora mismo ya estamos en la fase terminal de los asesores. Muchos mueren en este momento, ¿no? Le da el síncope cardíaco, primero porque tenemos que terminar la declaración de la renta y luego porque empiezan las de sociedades en el mes de julio y ya estamos locos, ¿no? Entonces, no se pueden hacer cursos en este momento, pero sí podemos recordar que tenemos un premio para asesores fiscales profesionales, para profesores, investigadores y para alumnos de estudios superiores, que bueno, que tiene una dotación económica que significa también la publicación del trabajo que se ha premiado y que tenemos de plazo hasta el 15 de diciembre. O sea, yo animar a la gente que lo haga. Vanessa, si tienes alguien, si te dedicas al tema fiscal, puedes presentar el trabajo. Yo lo califico. Luego hablamos y quedamos a ver qué comisión me da. Qué discreto, No, qué mira, discreto. no me dedico nada al derecho fiscal, pero si me hubiese dedicado, te aseguro que yo que me presto a meter a la piscina para hacer cosas, hubiese hecho algo.
¿Creéis Sí, que...? sí, no, yo creo que es muy interesante Ah, porque hay trabajos muy buenos y se publican y todo, y yo creo que necesitamos, sobre todo desde mi punto de vista, necesitamos trabajos con espíritu crítico, ¿vale? Si no hay crítica, claro. no hay avance, ¿vale? Porque comulgar con Absolutamente, todo no. Sí, efectivamente. ¿Qué discreto, Carlos? absolutamente. ¿Qué discreto, Carlos? Poniéndoselo fácil a la UCO, diciendo ya directamente que hablan de comisiones, o sea, ya aquí ya para decir, venga, no, no me mires el WhatsApp, ya lo estoy diciendo aquí en Si lo abierto digo ya. así, de tal forma, Así, José Luis, tú sabes, pues, es que no hay nada de eso en absoluto. Yo claro que nunca me sí. he enterado quiénes son los autores de los trabajos, pero bueno. Efectivamente. Bueno, Lo ha dicho porque sabe que yo no me dedico a eso. claro, claro, sí, 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 efectivamente. Y No, porque a sabemos que ver, no no lo lo va a sé, hacer. no lo sé, no lo sé. No, te lo digo, ya te digo que no lo sé sinceramente. Si tú no te dedicas, yo sé que tú eres abogada, que tú te dedicas a temas judiciales, pero bueno, a lo mejor te puede caer algún tema fiscal también en el despacho y presentar el recurso y todo ese tipo de cosas. Y en principio, para mí, eso será un asesor, un profesional en Claro. ejercicio, ¿no? Bueno, La asesoría fiscal es muy amplia. bueno, Vanessa, ¿y en el despacho jurídico que tienen listo? O sea, ¿tienes algo que nos quieras contar? ¿Alguna iniciativa nueva? ¿Algún proyecto? ¿Algo que quieras en estos minutos ya aprovechar? No, siguiendo un poquito la línea de Carlos, yo ahora mismo que estoy absolutamente metida en el tercer máster que estoy haciendo, que es el máster de Derecho Urbanístico y Políticas del Suelo, donde estoy especializándome en todo lo que tiene que ver con el tema del medio ambiente. Y entre más estoy profundizando en mi formación a este respecto, más me preocupa el futuro de Canarias, porque realmente no veo que estas políticas, que como dije antes, provienen principalmente de Latinoamérica, ¿no? Mm. Porque empezó en Francia, de Francia la copia en Latinoamérica y luego a España, veo que no se está haciendo nada, no se está ni mitigando y muchísimo menos adaptando a lo que nos viene encima. Y Bueno, claro, luego cuando ves ciertos acuerdos de partidos políticos, por ejemplo el de de Castilla y León, sin criticar a ningún partido político, pero claro, cuando ves que uno de ellos que niega el cambio climático y va a asumir la competencia del cuidado del lobo, por ejemplo, mm. pues la verdad es que te echas a llorar o se te caen las manos y dices, Dios mío, si Félix Rodríguez de la Fuente levantara la cabeza, ¿qué diría, no? ¿Qué diría? Cuando el futuro nos dice que tenemos que proteger y crear ecosistemas y nosotros lo que estamos haciendo es lo contrario, pues mal asunto, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí, tenemos que terminar. Agradecer tanto a Vanessa Ramírez como a Carlos Talavera este ratito y como decía, pues en futuras semanas seguramente seguiremos analizando la actualidad a ver si la cosa mejora, a ver si nos encontramos con mejores noticias, que seguro que alguna hay y a lo mejor de aquí a allá cuando acabemos pues ya a lo mejor España ha ganado el Mundial o lo ha ganado Costa Rica y nos encanta también que lo gane, o sea que nunca se O sabe. Cabo Verde. Cabo O Cabo Verde, exacto. Que por cierto, el partido de ayer como anécdota, 90 minutos, una falta de Cabo Verde. Solo una falta en 90 minutos, algo que no se veía desde los años 60. Así que también se puede defender sin agredir al contrario. Que yo creo que es un buen mensaje también con el que nos quedamos. Carlos, Vanessa, muchas gracias y cuídense mucho. Fuerte abrazo. Muchas gracias Hasta a luego. ustedes dos, Gracias. a los Hasta dos. luego.